Hola, muy buenas tardes a todos. Para nuestra oración de hoy seguimos con la lectura del capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa: mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Jesús nos quiere activos, como ya veíamos en la parábola de ayer, nos quiere con una vida intensa y yo diría con una vida cargada de sentido, haciendo como hace Él, o buscando al menos hacer como hace Él la voluntad de Dios a cada paso, en cada momento, en cada situación. Él lo lleva ya en sí mismo. Nosotros necesitamos muchas veces como renovar este deseo de buscar la voluntad de Dios, de hacer lo que a Dios le agrada, conociendo, como dice esta parábola, conociendo la voluntad del Señor, hacer aquello que se nos pide. Esta vez con una imagen un poquito menos agradable que la de ayer. Ayer era un hombre que llegaba de una fiesta y había que recibirlo, ahora se trata de un ladrón. En todo caso, la intención es la misma, es la de subrayar que no sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos cuándo será el final de la historia, no sabemos cuándo será el final de nuestra propia historia. Entonces, vivir con intensidad cada día, buscando hacer realidad la voluntad de Dios. Y en este caso, la conversación o la intervención de Pedro y la conversación con él deriva en una reflexión que tiene que ver probablemente con los dirigentes judíos de aquel tiempo, porque hay que decir que ellos esperaban al Mesías y el Mesías estaba allí. O sea, para ellos también hay una espera, hubo una espera, y ahora que está el Mesías presente, el Hijo del Hombre, como se llama Jesús a sí mismo, no lo están reconociendo, no están viendo esa llegada, esa venida, no están atentos, por ahí no estaban haciendo lo que tenían que hacer para poder descubrir la presencia de Dios en Jesús. La expectativa, la espera, en todo caso, del regreso de Jesús es una parte como esencial de nuestra vida, de la vida de la Iglesia desde siempre, desde que Jesús resucitó y anunció que volvería. Una parte central que se hace presente en la Eucaristía. Nosotros decimos en la misa: ven, Señor Jesús. Es no solo saber que va a venir, sino desear que Él venga. En alguna plegaria también se dice que celebramos este sacrificio mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. Lo esperamos permanentemente, y esto está como formando parte, como digo, esencial de nuestra espiritualidad. Tiene que ver con el modo como vivimos este tiempo entre la ascensión de Jesús y su regreso. A raíz de la pregunta de Pedro, que como decía se dirige probablemente primero a los dirigentes judíos, queda esto guardado, lo guarda Lucas y lo transmite a las primeras comunidades, y entonces se transfiere el mensaje de Jesús de una manera especial a los dirigentes, porque Pedro está preguntando por nosotros, es decir, por los 12, por los más cercanos. Y ahí Jesús entonces le da un vuelco, o en todo caso concreta un poquito más qué es esto de estar atentos, qué es esto de hacer la voluntad de Dios, y lo refiere
a la administración de los bienes. Parece que es otra cosa clave en esta parábola y también en nuestra práctica de la vida de fe, en este punto que tiene que ver con la esperanza y la expectativa y la espera de la llegada del Señor. Vivir con intensidad, en este caso, especialmente para los 12, para los dirigentes, pero también para todos los que queremos ser discípulos. Vivir con intensidad, esta espera es vivir administrando bienes. Incluso Jesús habla de repartir la ración de trigo a su tiempo. Tiene que ver con el reconocimiento de las cosas recibidas a las que Jesús hace referencia después al final de este pasaje. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. En la medida en que reconocemos cuánto hemos recibido de Dios, y no solo cuánto, sino reconocer básicamente que lo hemos recibido de Él, todo lo que tenemos, todo lo que somos. En esa misma medida nos disponemos entonces a administrar, a ser quienes reparten bienes. Empezando de algún lado, yo diría que no por ser lo primero que menciona es que sea lo más importante, pero quiero decir, empezando uno puede pensar en las cosas materiales, la distribución de los bienes que tengo, que se me han sido dados para administrar, en el fondo conscientes de que con nada vine al mundo y con nada me voy a ir, soy administrador de estos bienes que tengo, pero siguiendo también y con mucha dedicación, yo diría, compartir los bienes más importantes que tenemos, que son en principio los bienes que vienen de la fe, de nuestra práctica de fe. También nosotros se nos ha dado no solo para vivir con profundidad nuestra espiritualidad, para crecer en la comunión con Dios, para buscar hacer su voluntad, sino para ser testigos. También su voluntad es que los hombres lo conozcan, que las personas escuchen hablar de Él, que las personas vean signos en la iglesia y en cada uno de nosotros que hablen de la presencia de Jesús, que de alguna manera, si bien ya vino en la Navidad y va a volver al final de la historia, de alguna manera viene una y otra vez a nuestra vida y a través de nosotros puede ir a la vida de los demás. Me parece lindo leer así esta parábola de Jesús, este pasaje, como una invitación a reconocer con un corazón muy agradecido todos los dones que a lo largo de nuestra vida hemos recibido y estamos recibiendo de Dios. Darle gracias a Dios por la vida con todo lo que nos ha regalado y también identificar en esos dones algo que tiene que ser compartido, tiene que ser abierto, tiene que ser para que lo administremos generosamente como Él nos ha dado generosamente. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.